con la inspiración, la revelación, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento y ciertos aspectos sobre la interpretación de la Sagrada Escritura. Quiero comenzar con el texto que está en Deuteronomio 29:29 para hablar sobre el tema de la revelación y tratar de hacer unas precisiones conceptuales sobre la distinción entre revelación e inspiración, que son aspectos que van ligados, pero que a veces no se alcanzan a diferenciar en cuanto a en qué consiste uno y en qué consiste otro. ¿Cuál es o en qué consiste la revelación y en qué consiste la inspiración? El texto de Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces encontramos en el texto el tema de un conocimiento que pertenece solo a Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Y encontramos un conocimiento que el Señor le revela a su pueblo, como dice el texto, para nosotros y para nuestros hijos. Y se habla en el texto del propósito por el cual Dios revela de esa forma su voluntad. Y es un propósito práctico para la vida. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, vuelve a aparecer el término revelación, ya concretado en una persona. Jesucristo aparece en el último libro del canon como aquel que es revelador y al mismo tiempo revelado. En el Apocalipsis aparece la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando uno entra después al texto de Apocalipsis, verá que Jesucristo, por la voluntad del Padre, es quien le revela a Juan, pero al mismo tiempo Jesucristo es quien es revelado en el Apocalipsis en medio de su iglesia y en medio de la historia. Sobre el tema de la revelación, va muy ligado a la existencia de esta palabra y a quién es el autor revelado. Pero una reflexión previa es la palabra y la existencia de Dios. En la Biblia no hay o no encuentra usted una serie de argumentaciones para demostrar o una serie de reflexiones para decir que Dios existe. El Génesis comienza presuponiendo la existencia de Dios en base a que Dios habla, a que Dios se revela y a que su palabra tiene poder. Nosotros vemos que la Biblia nunca se ocupa de tratar de demostrar la existencia de Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después va a decir que lo creó por medio de su palabra. Y de ahí vemos el tema de el lenguaje y las facultades de inteligencia, de razonamiento, de poder que tiene Dios, que se presuponen en esa obra creadora. De la misma manera, el texto nos dice que Dios, por su poder, por la palabra poderosa, crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Con la implicación de que esa sabiduría y ese poder de Dios también son transmitidos al ser humano de tal forma que el hombre tiene inteligencia, sabiduría, y por eso puede darse una relación de revelación entre Dios y el hombre, porque al ser Dios creador del hombre, lo dotó con la capacidad de comprender su revelación. Y aquí en adelante vemos la relación entre dos personas.
Dios creador y el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La razón por la cual nosotros podemos escuchar y comprender la palabra de Dios es porque Dios al crearnos nos dio esa gracia, gracia que solo le dio al ser humano. Otro aspecto que vemos característico de la revelación es que esa revelación puede ser comprendida. Por eso Deuteronomio dice, son para nosotros y para nuestros hijos. De tal forma que la palabra dirigida por un Dios santo puede ser comprendida por un hombre. Ahora, hay una distinción entre la capacidad de comprensión del hombre en el jardín del Edén y no caído, y el hombre caído, que tiene evidentemente sobre sí la marca del pecado que le oscurece la capacidad de comprender. La palabra es la expresión de pensamiento. La palabra es un código de lenguaje o un código lingüístico. La revelación de Dios sigue ese mismo código de lenguaje. Hay un emisor, hay un código por el cual se transmite un mensaje y hay un receptor. Eso es lo que la Escritura nos viene hablando y nos dice, Dios habló. Y dado que Dios habla, Dios exhorta también a los receptores a escuchar. Por eso aparece en muchas partes de Deuteronomio, escucha Israel y lo que el Señor tu Dios te dijo. Ese proceso de comunicación se dio en varias etapas. La primera de ellas fue la transmisión oral, donde Dios habla directamente al profeta o a los patriarcas y les transmite su revelación. Posteriormente, esa revelación fue progresivamente consignándose por escrito en diversas etapas de la historia del pueblo. De ahí que la revelación bíblica tenga una particularidad. No es una mera abstracción de ideas, sino que esa revelación está incrustada en la historia de un pueblo y en acontecimientos concretos y relacionada con personajes o con personas claramente identificables como Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles. Sabemos la historicidad de la revelación. De ahí que el cristianismo tenga en gran estima el tema de la historia para comprender por qué. Porque es en la historia donde progresivamente esa revelación de Dios se va mostrando. Y es en concreto en la historia de una nación específica donde la verdad de Dios se va revelando progresivamente. De ahí que el cristianismo tenga en alta estima la comprensión de los contextos históricos donde esa revelación aconteció. Ahora, esta revelación nos va mostrando la relación que se establece entre el Dios eterno y cómo el Dios eterno entra en el tiempo por medio de su palabra para dar a conocer a su pueblo su voluntad. En un principio, esa comunicación entre la eternidad y el tiempo se da solo por aspectos de lenguaje, es decir, Dios habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento, esa revelación, esa irrupción de la palabra de Dios ya no se da simplemente por un código lingüístico, sino que se da por la persona de la palabra encarnada, que es la persona de Jesucristo. Y por eso el Señor se va a identificar como aquel que es el revelador del Padre. Y va a decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, los eventos de la revelación son múltiples. Hebreos, por ejemplo, dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras, y dentro de esas muchas maneras vemos la zarza, vemos visiones, vemos la voluntad de Dios revelada en el Urim y el Tumim del sacerdote, y vemos milagros, vemos actos de Dios, vemos toda clase de manifestación de Dios revelando a su pueblo.
pero después eso fue consignado en un lenguaje humano y es la palabra escrita de Dios, que respeta por eso formas humanas de comunicación, porque, repito, no es un mensaje que se da en abstracto, sino en la historia de un pueblo. Por eso la Biblia, como máxima revelación de Dios, refleja las formas de escribir de un pueblo, las formas de entender el mundo de un pueblo concreto, géneros literarios de una nación específica o de un conjunto de pueblos específicos, como es el pueblo de Israel y el mundo mediterráneo, donde la palabra fue revelada. De ahí que la comprensión de la palabra de Dios exija que nosotros conozcamos la historia de la revelación. Esa revelación se hizo a través de la historia, principalmente por hechos y por palabras. Veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer hechos, acciones concretas del Señor y a enseñar palabras. Y aquí vamos aclarando el concepto de la revelación. ¿Qué es la revelación de Dios? Aquellos hechos y palabras de Dios que le dan a conocer. Pero aquellos hechos y palabras de Dios a los cuales el ser humano no tendría acceso a menos de que el Señor en su condescendencia viniera a enseñarlos. La palabra revelar o revelación es de una palabra griega que significa descorrer, quitar el velo, o sacar a la luz algo, descubrir algo. Pero el tema es que cuando hablamos de revelación, hablamos de algo que el hombre por sí solo no puede descubrir, o que el hombre por sí solo no puede acceder. Por eso los profetas hablaban de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre. Cuando hablamos de la revelación de Dios, hablamos de aquel conocimiento que solo Dios puede dar de sí mismo y que el hombre, por su razonamiento, por su inteligencia o por cualquier medio humano de investigación, no podría acceder. De eso se habla cuando se habla de revelación. Y vemos que la revelación tiene esos dos aspectos. Dios se reveló en hechos y también en palabras. Esos dos aspectos forman una unidad de la revelación. Nosotros tenemos el hecho de la cruz, pero el hecho de la cruz puede ser interpretado de muchas maneras. De hecho, el hecho de la cruz, el mismo Evangelio registra que tuvo varias interpretaciones. Algunos dijeron, Jesús muere como un revolucionario político. Otros dicen, Jesús muere como un buen profeta, Jesús muere como esto o como lo otro, y todas las teorías que persisten hasta hoy. Pero la Escritura no solo relata el hecho, sino que lo interpreta y dice, Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestra redención. Jesús murió por nuestra justificación. Entonces vemos la unidad de los hechos de Dios y las palabras de Dios. Los milagros son interpretados siempre en la Escritura por los discursos y por las palabras del Señor que dan sentido a esos hechos.
La máxima expresión de esa revelación de Dios es la misma persona de Jesucristo. Hay dos tiempos esenciales en la revelación y está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces, ese hablado, estamos hablando de la revelación, Dios reveló muchas veces antes, dice, habló muchas veces y de muchas maneras, todas esas maneras que vimos de la zarza, las visiones, las teofanías del Antiguo Testamento, todo eso, en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios habló, pero habló por un medio, los profetas, o por medios, sus visiones y demás. Y hay una distinción entre las etapas de la revelación. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, habló y ha hablado. Note la construcción en pasado. Ha hablado. Todo lo que el Señor ha querido decir, ya lo ha hablado por medio de su Hijo, que es la máxima revelación de esa voluntad del Padre. El Evangelio de Juan también nos recuerda el hecho de que Jesús revela al Padre cuando en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra divina. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahí otra vez es desvelar. Vimos la gloria de Dios porque Dios abrió su gloria para que nosotros pudiéramos verla. Pero esa gloria está manifestada en gracia y en verdad. Y verdad, entendida como la expresión, la comunicación de hechos verdaderos y de interpretación de esos hechos verdaderos. La primera venida, digamos que es el culminar de la primera etapa de la revelación. La segunda venida es la culminación de la revelación. Cuando ya veamos cara a cara y el velo completamente sea descorrido. William Laxor hace una definición de lo que es la revelación en estas palabras. Dice, la palabra revelación puede tener un significado activo o pasivo, según se refiera a la acción de revelar o dejar al descubierto, o bien aquello que se revela o se deja destapado. Antiguamente se acentuaba la parte activa, darse a conocer. Las revelaciones se hallaban en las comunicaciones de Dios con las personas. Por medio de visiones, daba palabras que se pronunciaban, o acciones o gestos simbólicos. ¿Se acuerdan cuando los profetas se acostaban, hacían cierto tipo de gestos? Todo eso incluye la palabra revelación, porque mostraba algo que Dios quería enseñarle al pueblo. Según el énfasis más reciente, la revelación se halla en determinados acontecimientos históricos que han sido reconocidos como obras de Dios. Dios obra en la historia. Dice, la perspectiva bíblica abarca ambos elementos, las palabras y los hechos. En palabras de un estudioso, uno ve el acontecimiento histórico y comprende por la palabra de Dios. Uno ve el acontecimiento, pero lo comprende por la palabra de Dios. De tal forma que Dios se revela en su hecho, pero su hecho es revelado, iluminado por la palabra que lo explica. ¿Desde dónde inicia la revelación? Dios
se comienza a mostrar cuando Dios comienza a crear. Cuando Dios crea, se ve, por ejemplo, su eternidad. En el principio creó Dios. Quiere decir que Dios existía antes de ese principio. Por lo tanto, el Dios que se revela creando es un Dios eterno, es un Dios sabio, es un Dios poderoso, es un Dios santo. Los hechos de Dios, el crear dar forma a una creación ordenada, muestra que Dios es un ser ordenado. Todos sus hechos reflejan quién es Él. Las acciones de Dios, el actuar con justicia, implica que Él es justo. Todas sus actuaciones reflejan carácter y atributos de Dios, de tal forma que su creación le revela. Cuando hablamos en ese sentido, hablamos de lo que Pablo dice en Romanos 1, del 18 al 19. Las cosas eternas de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por eso se usa la expresión de una revelación general y una revelación especial. La revelación general viene a ser aquellas cosas que comprendemos de Dios a partir del análisis, de la observación de las cosas creadas. Es general porque todo ser humano fue creado con esa capacidad por Dios de examinar, evaluar, ver correspondencias y entender ese orden creado. Cuando hablamos de la revelación especial de Dios, estamos hablando de los hechos, las palabras de Jesucristo y lo que Dios de forma expresa declaró a su pueblo, como lo dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Un ejemplo de cómo hay una coherencia entre la palabra, los hechos y la palabra es el Decálogo. El Señor abre el Decálogo diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la servidumbre de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios que destruyó los dioses egipcios. Por ese hecho entenderás que no deberás tener ningún Dios delante de mí. Entonces, su palabra, la prohibición de no tendrás dioses ajenos delante de mí, está antecedida por un hecho. Tú mismo vistes cómo destruí los dioses egipcios. Por ese hecho debes entender que no permito ningún otro Dios delante de mí, porque le pasará lo mismo que a los dioses egipcios. Los destruiría. Y así el Señor establece un pacto con su pueblo basado en un hecho, en el hecho histórico, concreto, sobrenatural de la destrucción del pueblo egipcio y la liberación de la esclavitud de su propio pueblo. Y de ahí en adelante, muchas veces en la historia del pueblo, Dios le dirá: acuérdate que yo soy el que te saqué de la esclavitud egipcia. Y cuando Dios habló, muchas veces le recordó al pueblo hechos históricos que ellos tenían como referencia para que ellos entendieran quién era el que les estaba hablando. Cuando aparece a los patriarcas les dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios que saqué a Abraham de Ur. Esa es la naturaleza de la revelación de acuerdo a la Escritura. Hechos y palabras. Vemos entonces la importancia que tiene el tema de la revelación para la vida del creyente. Contrario a muchas ideas religiosas, el cristianismo tiene en muy alta estima la historia de la humanidad, porque el creyente cree que Dios se ha revelado en esa historia
y que actos concretos de Dios en la historia, como la encarnación, la liberación de la esclavitud egipcia, la liberación de la esclavitud babilónica, la victoria del pueblo de Dios contra la persecución romana, la persecución imperial, revelan actos de Dios, revelan su soberanía, revelan su providencia. De eso hablamos cuando hablamos de revelación. Hebreos entonces nos muestra la revelación y su relación con la historia. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pero ojo, en un tiempo terrenal, en un tiempo histórico, no estamos hablando de algo suprasensorial, no. Lo que la Biblia dice es que Dios habló en la historia, en este caso en la historia pasada, a personajes históricos concretos, dice a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, y a su pueblo, dice, por medio de sus profetas. Y después habla de otra etapa en la historia donde esa revelación llega a una culminación. En estos postreros días. En estos postreros días, habla el autor de Hebreos, es decir, en su tiempo, en su historia, en su momento particular, en estos postreros días, habla ahora de la historia de los días de Cristo, del testimonio apostólico que fue consignado en el Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Ahora, falta una revelación definitiva que solo se dará en los postreros días ya referidos a la segunda venida de Cristo. Entonces vemos cómo el cristianismo parte incluso de una idea de la historia que es lineal, progresiva, desde una revelación en el Génesis de la creación a una revelación en el Apocalipsis de una nueva creación. Y aquí vemos un aspecto importante de la idea cristiana de la revelación, y es que está unida a la historia y que es progresiva, que hay una unidad. El primer pacto es lo que Dios habló. El nuevo pacto es lo que Dios cumple, su promesa de todo lo que Dios había proclamado en el antiguo pacto. De tal forma que para la correcta interpretación de esa revelación debe verse esa revelación como progresiva y como una unidad. No es uno el que habla en el antiguo y otro el que habla en el nuevo. Es el mismo Dios, pero habla con diversas formas porque ha hablado en diversos tiempos y en diversas etapas de la historia de la humanidad. Dios habló por medios humanos una palabra sobrenatural. Dios por medios humanos dio al hombre un conocimiento que el hombre no podía adquirir por sí mismo. Esa es la idea bíblica de la revelación. Pero note algo, que Dios usa medios humanos, usa los profetas, y los profetas usan la palabra, un idioma comprensible, un idioma de su época, formas de expresión lingüística, idiomas concretos, hebreo, griego, arameo, para expresar las verdades que Dios les ha contado. Pero en la transmisión de esa palabra encontramos otra etapa y es la etapa de la inspiración. Por eso decía, son dos conceptos diferentes pero que van muy relacionados. Cuando hablamos de revelación, hablamos de un conjunto de conocimiento transmitido.
lo que yo le enseño, lo que yo le transmito. Cuando hablamos de inspiración, hablamos de la forma de la transmisión. Timoteo dice toda la escritura. ¿Qué fue lo que fue objeto de inspiración? La escritura. ¿Qué se consignó en la escritura? La revelación. Lo que Dios dijo, los profetas primero lo transmitieron por vía oral. Y ahí Dios guardaba esa transmisión de su palabra para que llegara como Él había dado el mensaje. Posteriormente, ese mensaje, primeramente transmitido de forma hablada, fue puesto por escrito, y ahí de nuevo opera la inspiración de Dios sobre el autor para que escriba aquello que Dios le ha revelado. Entonces, son dos palabras que van muy unidas, pero que tienen cierta diferencia. Cuando hablamos de revelación, hablamos del conocimiento que Dios le da al profeta. Cuando hablamos de inspiración, hablamos del fenómeno de transmisión de ese mensaje del profeta hacia el pueblo, o del profeta hacia el texto escrito para que quedara consignado por toda la historia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces nosotros entendemos que la encarnación es la máxima revelación de Dios para esta etapa de nuestra historia. La encarnación ya es la máxima revelación de Dios para esta etapa de nuestra historia. Es decir, estoy hablando del tiempo de la primera venida hasta la segunda venida, porque en la segunda venida se abrirán todos los otros misterios que el Señor no dejó explicados en su palabra. Ya será la culminación de esa revelación donde, como dice Apocalipsis, veremos al Señor cara a cara y veremos o aprenderemos todas aquellas cosas que el Señor no dejó consignadas en su revelación escrita hoy. De ahí que la revelación nos lleva a otra reflexión, y es cómo esa revelación se da en un hecho que es la revelación histórica de Jesús y en un lenguaje concreto. El pastor John Piper hace una reflexión muy interesante de eso y lo que implica la forma como se dio la revelación para el uso creyente y responsable de una mente cristiana y del estudio. Como la revelación se dio en hechos y palabras, es decir, en historia y en un texto escrito, el creyente tiene una responsabilidad de conocer esa historia y de conocer ese mensaje escrito. Dice el pastor John Piper, menospreciar el trabajo mental que supone la lectura y la comprensión de lo que leemos es un ataque contra los métodos de Dios de encarnación e inspiración. Cualquier forma de espiritualidad que se desligue de la historia no es una espiritualidad cristiana. ¿Por qué? Porque está negando el escenario donde Dios se reveló, que es la historia. Cualquier forma de espiritualidad que niegue el uso responsable de la mente para leer el texto escrito no es una espiritualidad cristiana, porque está negando el medio que Dios escogió para revelarse, que fue su palabra. Creemos que Dios no solo se humilló a sí mismo en la encarnación del Hijo, sino también en la inspiración de las Escrituras. El pesebre y la cruz no fueron sensacionales, tampoco la gramática y la sintaxis. Para decir, no fueron los hechos pomposos, sino que la revelación es un hecho tan
humano como lo es la gramática, la cruz, la encarnación, los hechos de Jesús fueron hechos tan humanos como después lo es que el Señor dé su revelación de sí mismo en un lenguaje humano. Sin embargo, Dios eligió revelarse por medio de ellos. Un pobre campesino judío y una frase proposicional tienen esto en común. Ambos son humanos y ambos son comunes. Nada modifica el hecho de que ese campesino pobre, nacido en ese pesebre, y la frase proposicional sean palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios se humilló al tomar la forma de hombre y adquirir el idioma del hombre, ay de nosotros si con nuestra arrogancia nos tomamos la libertad de ignorar la humanidad de Cristo y la gramática de las Escrituras. Pero también el creyente entiende como base de su espiritualidad que no solamente es el uso responsable de su mente lo que le da acceso al texto sagrado, sino la obra del Espíritu Santo que ilumina el texto. Es el propio autor del texto, el Espíritu Santo que lo inspiró, quien es el interpretador de su misma voluntad. Por eso parte de la espiritualidad cristiana, al reconocer la humanidad del texto, es la responsabilidad de entender su contexto geográfico, histórico, político, sociológico, económico. Pero no podemos creer que esa comprensión nos da el acceso total al texto, porque está la dimensión espiritual del texto. La analogía es, nuestro Señor fue perfectamente humano, por lo tanto debemos conocer los entornos de su encarnación en la historia. Pero nuestro Señor también fue perfectamente divino, por lo tanto vemos en sus hechos algo sobrenatural. Pues la palabra de Dios sigue la misma estructura, es perfectamente humana en su lenguaje, en su contenido, pero también al mismo tiempo es perfectamente divina, de tal forma que para acceder al significado completo del texto debemos pedir que aquel que lo inspiró sea su propio intérprete, el Espíritu Santo. Por eso vemos en los Salmos, en el Salmo 119, en el versículo 18 que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tú abre mis ojos y yo entenderé tu palabra. Pero ese texto no puede aislarse con: yo no necesito saber historia, geografía bíblica, arqueología bíblica, los idiomas bíblicos para entender la Biblia porque el Espíritu Santo abrirá mi entendimiento. No, no es lo que dice. En 1 Timoteo 2:5, si no me equivoco, Pablo le dice a Timoteo: examina bien lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Pero primero tienes que cumplir con tu responsabilidad. Examina bien lo que te estoy diciendo. Pero no es solo por tu examinar que entenderás, no, sino porque el Señor te dará entendimiento. Pero no podemos desligar una cosa de la otra. Debemos tratar de entender esa revelación. Y hoy entendemos esa revelación en clave de Cristo. Cristo es la gran revelación de Dios. Por eso nosotros creemos que no hace falta ninguna otra revelación, porque el Hijo ha revelado completamente la voluntad del Padre. Y el Nuevo Testamento dejaría consignada toda la revelación que el Padre le ha placido dar a su iglesia hasta que Él vuelva en su segunda venida. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario?
Arnulfo, ¿quién tiene el...? Si una de las formas de revelación de Dios es a través de la historia, de los hechos, entonces, por ejemplo, lo que pasó ayer, hoy es historia. Y todos los días tenemos hechos históricos. Entonces, ¿significa eso que Dios se puede ir revelando nuevas cosas cada día que pase? Hay dos situaciones. En la historia bíblica está la revelación que es autoridad para la iglesia. Pero Dios sigue actuando en la historia día a día por medio de su providencia. Y eso quiere decir que nosotros en nuestra historia cotidiana también vemos la obra de Dios. Pero ya no es una revelación acompañada de la interpretación inspirada, porque hay dos eventos. Nosotros tenemos hechos relatados, por ejemplo, el Éxodo, pero el Éxodo no solamente fue el hecho, sino que Dios lo interpretó. Entonces tenemos el hecho divinamente interpretado, lo que nos da que la interpretación de ese hecho es inerrante, es infalible, es perfecto, porque el mismo espíritu que hace el hecho lo interpreta. Hoy nosotros vemos la acción de Dios en la historia, pero ya nuestra interpretación no es ni inspirada ni infalible. Entonces no sé si... Yo te lo diría de esta manera. Yo lo entiendo de que lo que pasía todo está profetizado, ya no hay más profecía. Entonces lo que estamos viendo ahora es cumplimiento de todas las cosas que he escrito. Entonces no hay revelación, lo que hay es cumplimiento de todo lo que está escrito. Sí, lo que tú veas de alguna manera estaba escrito. Y cuando hablamos de cumplimiento hay que reconocer que todavía en la providencia de Dios sigue obrando, pero ya nuestra interpretación de esa providencia, ¿de dónde vendrá? De que esté de acuerdo a lo que ya Dios reveló en su escritura. Hoy podemos entender ciertos eventos, pero ¿qué significa ese evento? Yo tengo que guiarme por la palabra para que la palabra me ilumine el sentido del evento. ¿Sí queda como claro? O sea, ya hoy tenemos la palabra profética más segura. Todo, Dios no ha dejado de actuar en la historia, es lo que quiero que digamos que se entienda. Dios sigue actuando en la historia hoy, mañana y siempre. Pero el tema es que ya hoy nosotros no tenemos una interpretación infalible, inspirada de esos eventos. Entonces nuestra interpretación del evento puede llegar a ser falible. Por eso se requiere el discernimiento para entender de acuerdo a lo que ya está escrito. Sí, en ese sentido, claro, o sea, hay lecciones de la voluntad de Dios en hechos históricos y definitivamente que debemos aprender de todo eso, sobre todo porque ahí vemos la providencia de Dios que sigue actuando sobre todas las etapas de la historia. Pero digamos que habría que tener un cuidado al decir este hecho significa tal, porque ya no tenemos una capacidad de interpretar esos eventos que no sea falible. Pero indudablemente que, y ojo, no solo en los hechos mundiales de la historia, sino en los eventos cotidianos de nuestra historia, también Dios nos sigue mostrando, nos sigue hablando. Pero el discernimiento de qué significa eso, ¿de dónde lo sacamos? De la palabra, de la escritura, es la que va a iluminar ahora nuestra historia presente y la historia por venir. Entonces, por lo menos quedó claro la distinción entre revelación, inspiración y las etapas, precisamente porque la revelación se dio en un periodo de historia de casi 1600 años. Es que es importante que nosotros nos ubiquemos en la progresión de esa revelación, porque la historia del canon es más o menos de ese lapso de tiempo. Vamos a orar para terminar. Bendito